30 o al 60, pero ¿cómo lograr dar frutos al 100? Y con la ayuda de Dios es lo que vamos a estar hablando en esta tarde ya. Por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias. En el libro de los Salmos, capítulo 78. Salmos capítulo 78, versículo 70 al 72. Amén, hermanos. Nos dice la palabra de Dios: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas los trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Por favor, hermanos, acompáñenme a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos como nuestro Señor, como nuestro soberano, Señor, el único Rey de reyes, Señor de señores. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos regalas. Gracias por la lluvia. Gracias por la oportunidad que nos brindas de venir a esta tu casa, Señor. Por favor, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender el mensaje que tienes para nosotros en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza, que nos redarguya, que nos corrija, Señor, y nos muestre, Padre, qué es lo que requieres de nosotros para contigo, Señor. Porque si tu Espíritu Santo no está con nosotros, de nada sirve, Señor, lo que podamos estar estudiando en esta tarde, Señor. Por favor, Padre, que seas tú quien dé la enseñanza, Padre. En Cristo Jesús, amén. El título de esta prédica se llama Las 6 Cs. 6 letras C. Vamos a ver 6 puntos que nos vayan a ayudar a entender, 6 elementos que debemos estar nosotros cubriendo para que realmente nuestra vida pueda ser fructífera y demos al 30, 60 y al 100. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos las 3 primeras Cs, versículos 70 y 71. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, de tras las paridas lo trajo, para que se apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. La primera C es ser convocar. Es el llamado que te hace Dios a servirle, es la invitación que te hace a unirte a su obra. Esa es la primera C. La primera parte del versículo 72. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Segunda C, carácter. El carácter es tu personalidad. ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres en esos momentos de crisis, cuando las circunstancias te están apretando, cuando los problemas te están ahogando? Ese es tu carácter. Y finalmente, los pastoreó con la pericia de sus manos. Tercera C, competencias. Esos conocimientos, habilidades, pericias, la experiencia que tienes para realizar las cosas. Ahora, tenemos ser convocado, tenemos el carácter que debes tener y las competencias. ¿Será esto suficiente para poder llevar fruto, un fruto que perdure? No, aún no es suficiente. Hace falta lo más importante, y eso lo encontramos en Mateo 22. Mateo 22, versículos 35 al 40.
pasaje muy conocido por nosotros y nos dice la palabra de Dios: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Cuarta C es Cristo. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Nuestra cuarta C es Cristo. Y la quinta, la comunidad. Amar a nuestros semejantes con nosotros mismos. La comunidad. Entonces, recapitulamos: ser convocado, el carácter, las competencias que tienes, Cristo y la comunidad. Ahora, de estas 5 Cs, ¿cuál es la más importante? Exacto, Cristo es primero siempre. Cristo debe ir primero, no es la mejor opción, no es lo que más te parezca, no. Cristo es la única opción. Cristo debe ir primero siempre, y eso debemos tenerlo en cuenta. Ahora, al decir que Cristo es primero, ¿qué significa? Que lo primero que haces cuando abres los ojitos por la mañana es presentarte a Dios, no consultarte el celular para ver tus WhatsApp o cuántos likes tiene esa publicación de Facebook. Cristo debe ser lo último que piensas antes de irte a dormir, no desvelarte echándote series maratónicas en Netflix. Cristo debe ser el centro de tu atención, debe ser lo más importante en tu vida, para que en esos momentos donde sientes desfallecer, donde sientes que tus piernas tiemblan, donde sientes que quieres tirar la toalla, ver a Cristo ahí es lo que te motiva a decir: Señor, tú hiciste todo por mí, diste tu vida por mí, entonces yo aguanto, porque tengo fe en lo que me espera cuando ya esté allá arriba contigo. Cristo debe ser el fundamento, debe ser tu soporte para cuando vengan esas lluvias torrenciales, no te desmorones y estés firmemente arraigado ahí. Y todos lo hemos oído. Muchas veces has leído este versículo, has oído esto que Cristo debe ir primero, pero realmente, ¿qué tan real es tu vida? ¿Es Cristo lo primero en tu vida? ¿Cristo tiene la preeminencia en tu vida? ¿Cristo es lo más importante en tu vida? ¿O le estás dando a tu pareja, a tus hijos, a tu trabajo, a tus ocupaciones, a la escuela, el lugar que corresponde a Cristo? Y si somos honestos, esto es lo que nos pasa. Ponemos a Cristo en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer para realmente poner a Cristo en primer lugar en nuestras vidas? Que Dios sea nuestra prioridad. Pues simplemente seguir el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Juan 1 nos dice que en el principio era el Verbo. Sabemos que el Verbo se refiere a la persona preencarnada de Jesucristo, a la palabra viva de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y no nos dice en el principio inició Cristo, no, Él ya era. Sabemos que Dios ha sido eterno. Antes de la creación, Dios existió por la eternidad pasada. Después de la creación, Dios va a existir por toda la eternidad futura. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesucristo antes del principio? Antes de que empezara toda la creación, antes de que empezara a tener dolores de cabeza con su creación principal y favorita que somos nosotros, ¿qué es lo que estuvo haciendo Jesucristo por toda la eternidad pasada, antes de la creación? Lo vemos en lo que sigue a continuación de este versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Jesucristo estaba con Dios. Y quiero hacer alguna aclaración. La Biblia nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y cada una de las palabras que utilizó Dios para inspirar a sus profetas a escribirla tiene un sentido. Y en este caso la palabra con no significa solamente que estaban juntos. La palabra que utilizó en este pasaje Dios, ese con, da un sentido de dirección.
Jesús estaba con su Padre, pero estaba vuelto hacia Él. Estaba contemplándolo, se deleitaba con su presencia, se gozaba con verlo, tenía intimidad con Él. Eso significa estar con Dios. Y al final de este capítulo 1 vemos que Jesús estaba en el seno del Padre. Hemos visto a las mujeres cuando están amamantando a sus hijos, y es un momento bien especial. Vemos intimidad, vemos amor, vemos la forma en la que contempla la mamá al hijo. Es un cuadro hermoso, y de esa forma Jesús estaba con el Padre. Lo miraba, se deleitaba en su presencia, lo amaba, disfrutaba estar con Él. Y eso es lo que Jesús ha estado haciendo siempre por toda la eternidad. Cuando Jesús se encarnó, estuvo caminando entre nosotros hace ya más de 2000 años, Jesús continuó haciendo eso, tener comunión con su Padre. Muchos pasajes de la Biblia nos muestran cómo Él se aislaba para tener tiempo con Dios. Cuando tenía alguna dificultad, cuando tenía descanso, Él buscaba a su Dios en oración. Y era tan impactante la forma en la que Jesús se relacionaba con su Padre, que sus discípulos tuvieron hambre de eso. El pueblo judío, déjame decirte que ora por todas cosas. Tiene un montón de oraciones. Tiene una oración que la encontramos en Deuteronomio 6, que la tiene que repetir 2 o 3 veces al día de forma obligatoria. Cuando va a entrar a su lugar de reunión, tiene que orar. Incluso hasta cuando sale del baño, y porque todo salió sin problemas, tiene una oración. Pero el tipo de relación que tenía Jesucristo con su Padre fue tal que los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Queremos tener esa misma relación que tú tienes con tu Padre, nosotros también la queremos tener. Todo lo que Jesús hizo en este mundo, mientras estuvo caminando entre nosotros, todo fue gracias a esa relación, a esa comunión que tuvo con su Padre. Vamos a analizar algunos versículos, pero quiero que tomes en cuenta esto. En cada uno de los versículos quien está hablando es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, Dios mismo. Jesús es el que está diciendo esto. Vamos primero a Juan capítulo 7. Versículos 15 y 16. Amén. Dice la palabra de Dios: y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Refiriéndose a Jesús. Jesús le respondió: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Las enseñanzas que daba nuestro Señor Jesucristo, siendo Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él reconocía que no eran de Él, sino que eran de su Padre, quien lo había enviado. Ahora vamos un poquito más adelante a Juan 12. Versículos 49 y 50. Es Jesús hablando: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aún las mismas palabras que el Hijo de Dios dijo en este mundo no eran de Él. Simplemente estaba repitiendo lo que su Padre le dijo que hablara. Nos regresamos un poquito al versículo 9. Capítulo 9, perdón. Juan capítulo 9, versículo 4. Nuevamente Jesús hablando nos dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Todo lo que Jesús hizo en este mundo no fue
por su iniciativa propia. Estaba haciendo lo que el Padre le estaba indicando. Un poquito atrás, nuevamente, Juan capítulo 5, versículo 30. Jesús, hablando nuevamente, nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La sabiduría que mostró nuestro Señor Jesucristo en cada ocasión que era cuestionado, que era atacado, no era de Él, era del Padre. Y finalmente, en ese mismo capítulo, versículos 19 y 20, respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Todo lo que hizo Jesús, todo dependió de la comunión que guardó con su Padre. Y mientras nuestro Señor Jesucristo hacía todas estas proezas, todas estas maravillas, Él dio testimonio de su Padre. La vida de Jesucristo dio testimonio de la existencia del Padre. Por eso cuando Felipe les dijo: muéstranos al Señor y eso nos basta, Jesús le responde: Felipe, no puedo creer que después de todo este tiempo no hayas entendido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La Escritura también nos dice que Jesús decía: el que cree en mí, no cree en mí, cree en el que me envió. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Jesús dio en cada momento de su vida testimonio de su Padre. Ahora, fuimos creados por Dios para darle gloria y honra con todos nuestros actos, pensamientos. Pero también el objetivo de nuestra creación, de que Dios nos hiciera a nosotros un poquito menos que a los ángeles, pero a su imagen y semejanza, es que nosotros compartiéramos esa misma comunión que guardaba Jesús con su Padre. Ese es el deseo de nuestro Señor, que nosotros también tengamos esa comunión con Él a través de su Espíritu Santo. Adán y Eva, nos dice la Escritura, paseaban en el huerto del Edén con Dios. Cuando yo salgo a pasear con mis hijos, la forma en la que vamos caminando, los llevo de la mano, los llevo abrazados. Me imagino que también esa era la forma en la que Dios paseaba con sus hijos, su creación preferida. Los amaba tanto que no dudaría que también esa es la forma en la que Dios paseaba con sus hijos. Ese es un objetivo que tiene Dios para con nosotros, que tengamos comunión con Él. Que de la misma forma que Jesús volteaba a su Padre, se deleitaba en su presencia, lo buscaba a cada momento, lo amaba plenamente, también es el objetivo de Dios con nosotros, que tengamos esa comunión con nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. Pero lamentablemente no es así. Estamos en un ritmo de vida en el que tal vez, les decía, venimos los miércoles, venimos los domingos, pero estamos pensando en lo que voy a hacer terminando el servicio. Estoy pensando en el pendiente que tengo en el trabajo. Estoy pensando en el problemón en el que estoy metido y no encuentro la salida. Estamos tomando decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Y nos quejamos que porque el negocio no salió, nos quejamos que porque mi matrimonio no funciona, porque eso lo hicimos por nuestras pistolas. No consultamos a Dios en ningún momento. Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Es legal? Señor, este trabajo, esta opción es la ideal para que yo pueda tener algún recurso para mi familia. Señor, esta persona, este varón fuerte y esforzado, o esta chica, ¿será mi ayuda idónea? Lo que yo les comento en Roca Oriente es que si el Señor te la da, disfrútala. Pero si tú la escogiste, te aguantas.
¿le estamos dando gloria y honra al Señor con todas nuestras acciones? ¿O simplemente hacemos las cosas porque quiero que me reconozcan a mí? Hemos llegado a un punto en el que realmente tenemos a Dios como un amuleto. Nos sorprendemos de los que en su carrito tienen su crucifijo o en su casa tienen una crucita ahí. Nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo. Tal vez ya no lo colgamos en el carrito ni en la casa, pero solamente recurrimos a Dios cuando tenemos problemas, cuando nos sentimos mal, cuando estamos enfermos. Solamente en esos momentos nos acordamos del Señor. Pero ese no ha sido el objetivo de Dios para su creación favorita, para nosotros. Él quiere que tengamos comunión con Él, que nos acerquemos de forma voluntaria, que nos acerquemos siempre, no solamente cuando estamos en problemas, que siempre lo estemos buscando. Ese es el objetivo que Dios ha tenido para con nosotros. Lo que estamos haciendo ahora en esta vida, si ya has tenido un encuentro con el Señor y podemos decir que estás viviendo una vida cristiana, es un entrenamiento. Dios te está entrenando para lo que vas a hacer cuando estés ante su presencia. Si cuando te despiertas en la mañana y tu primer pensamiento no es el Señor y acudes a su presencia, entonces ¿por qué anhelas ir al cielo? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Si estás alabando al Señor y escuchas al grupo de alabanza y dices, ay, yo otra vez con la misma, parece que no pueden ensayar otra. Y ya van 20 minutos y no terminas alabanza, no lo puedo creer. Pues ¿qué carambas piensas hacer en el cielo? Donde vamos a cantar solamente santo, santo, santo es el Señor por la eternidad. Realmente, ¿qué clase de vida cristiana estás llevando en estos momentos? ¿Estás poniendo a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Todopoderoso, como el primer lugar en tu vida? Si has hecho un compromiso con Dios, o si quieres hacerlo en este momento, Señor, sí, te voy a poner como primer lugar en mi vida. Todo lo que puedas hacer de valor, todos los frutos que realmente el Señor acepte, van a ser buenos, de buena calidad, probados en fuego y que sean oro, piedras preciosas, solamente si guardas comunión con Dios. La comunión que nosotros guardemos con nuestro Señor Jesucristo por su Espíritu Santo va a ser la obra en nosotros y todo lo que hagamos realmente sea de valor para nuestro Señor. Y nuestra vida cristiana, nuestro día a día, lo que el mundo ve en nosotros, en esos momentos crisis, en estos momentos difíciles, realmente es lo que va a dar testimonio de Jesús al mundo. ¿Por qué el mundo no tiene sed de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué tú te esfuerzas en compartir el Evangelio, te esfuerzas en repartir folletos y ves que no pasa nada? Porque hay un problema en tu relación con Dios, en esa comunión que debes guardar. No es como debiera ser. No te estás llenando de su Espíritu, no estás permitiendo que el Señor te use realmente como Él desea hacerlo. Todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos deben ir encaminados a guardar una comunión con Cristo. A entender que todo lo que hago, todo lo que pienso, debe ser solamente pensando en su gloria y honra. Y cuando lo haces, el mundo se da cuenta, porque cuando realmente Jesús está en tu vida, es el primer lugar en tu vida va a ser transformada. Por favor, cierra tus ojos rápidamente. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Cierra tus ojos e imagina que es ese día en el que el Señor te llama a su presencia. Duermes en este mundo, sigue imaginando y despiertas en el paraíso. Oyes que dicen, entra en el gozo de tu Señor. Y vas entrando. Y mientras vas entrando, escuchas aplausos, muchos aplausos y porras. Pero conforme vas entrando, te vas dando cuenta que los aplausos no son para ti, que esas porras no son para ti, que todo eso es para el Señor
que tomó un despojo humano, lo sacó de la porquería, lo limpió, le dio vestiduras nuevas, le puso un anillo en su dedo y lo llamó a que fuera su siervo. Los aplausos son para él. Y ese debe ser el sentido de tu vida. Todo lo que hagamos, todos los frutos que llevemos, sean para darle gloria y honra a Dios. Puedes abrir tus ojos. Y eso solamente va a ser posible si pones a Cristo en primer lugar en tu vida. Cristo debe ir primero, no es la mejor opción, es la única opción. Cristo debe ir primero siempre. En forma personal, conocemos a Cristo, tenemos comunión con Él. Pero en iglesia es en comunidad como lo conocemos y lo damos a conocer al mundo. Vamos a pasar a la segunda C, la comunidad. Vivimos en una sociedad que promueve el individualismo. Si tú pasaste por la escuela y decían trabajo en equipo, siempre termino yo haciendo todo, entonces mejor me la aviento solito. Vivimos en un país en el que no es raro escuchar el clásico de que lloren en mi casa, que lloran en su casa. Pues mejor, no nos importa nada nuestro semejante. La televisión nos invade con tantas palabras de que, porque tú lo vales. Pero el objetivo de Dios no era ese. Dios nos creó para que vivamos en comunidad. Capítulo de Génesis vemos el proceso de la creación de Dios, los 6 días en el que Dios creó los cielos y la tierra. Del día 1 al día 5 vemos que empieza diciéndonos la palabra de Dios. Y dijo Dios, nos habla de lo que creó y termina, y fue la mañana y la tarde de tal día. Y eso lo podemos encontrar en el día 1, 2, 3 hasta el 5. En el día 6, en el 6.º día, inicia igual. Y dijo Dios. Pero aquí es donde se rompe ese patrón. Aquí es donde dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablándonos de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Dios hizo a su creación, a su imagen y semejanza, con toda la complejidad que ello implica. Nos hizo con emociones, nos hizo con voluntad, nos hizo con conocimiento. Con todo eso nos hizo Dios. Adán y Eva, como una unidad en relación, recordemos que Eva fue sacada de la costilla de Adán, fue sangre de su sangre, huesos de sus huesos, una sola carne. Adán y Eva, en unidad, en relación, fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Eso qué implica? Cuando Adán amaba a Eva, estaba mostrándonos el carácter de Dios, que es amoroso. Cuando Adán cuidaba a Eva, nos demostraba el carácter de Dios. Cuando Eva obedecía y se sujetaba a Adán, nos mostraba el carácter de Dios. Y de eso se trata. En nuestra vida en comunidad, la forma en la que nos amamos uno al otro da testimonio del tipo, de la calidad de relación que tenemos con Dios. Si tengo problemas con mi hermano, con mi vecino, si no lo logro perdonar, si tengo problemas con mi carácter, soy de mecha corta y en casa mejor ni me hablan cuando me ven que llego serio porque saben cómo voy a reaccionar. Si tengo problemas de cualquier tipo, es solamente un indicativo de cómo está tu relación con Dios, cómo está tu comunión con Dios. Porque realmente cuando Dios está en ti, cuando Dios, su Espíritu Santo mora en ti, realmente puedes hacer eso que tú en tus fuerzas no puedes, perdonar, amar. Juntos conocemos a Dios en iglesia, en comunidad, y juntos es como lo revelamos al mundo. Por favor, acompáñenme a Juan 17. Versículos 20 y 21. Amén. Nos dice Jesús hablando, mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Por qué aún? No sé, ya estamos, esta casa, ¿qué tiempo tenemos que estamos aquí? ¿8 meses? ¿7, 8 meses? ¿9? ¿Por qué aún tenemos sillas vacías? ¿Por qué la gente que vive alrededor de esta iglesia, no sé, un ejercicio rápido, de los que están aquí presentes, ¿cuántos viven alrededor de las instalaciones de La Roca? ¿Puedes alzar tu mano? ¿Sin pena? Muy bien. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué de alrededor de las instalaciones de nuestra iglesia solamente 10, y son muchos, son alrededor de estas instalaciones? ¿Por qué todas las personas que pasan diariamente frente a la puerta de La Roca no tienen hambre, no tienen sed de lo que aquí se está compartiendo, que es la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros, su cuerpo, su comunidad, su iglesia, no somos uno. Ven nuestras acciones, ven cómo nos comportamos, ven cómo nos llevamos unos con otros. ¿Y qué es lo que dicen? Pues estoy mejor aquí. ¿Para qué le hago ahí? No quiero ser hipócrita. No hemos logrado ser uno como el Padre y el Hijo lo han sido. Por eso es que el mundo no ha creído aún en Él. Y ese es un compromiso que todos hacemos. César, de las personas que están de ese extremo, ¿cuántas conoces su nombre? El 20%. ¿De qué les gusta? ¿De 80? ¿100 personas? ¿Por qué pasa eso? Les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo en promedio llevan ustedes congregándose en esta iglesia de La Roca? ¿Más de un mes? Bueno, ustedes son visita. ¿Medio año? ¿Un año? Entonces, ¿por qué pasa eso? Que solamente conoces el 20% de los nombres. Porque no somos uno. Aún no nos hemos preocupado por compartir esa comunión con mi hermano. Y por eso el mundo no tiene sed de Cristo, porque aún su iglesia, su comunidad, aún no ha logrado ser uno. Cuando somos uno, cuando seamos uno más bien, imaginen la forma en la que esta iglesia de La Roca podrá impactar al mundo. Dios ha utilizado de forma increíble a La Roca. Tenemos 20 misiones, Benja. Ya ni sabemos cuántas misiones tenemos. Es un hecho que Dios ha utilizado a su iglesia. Pero imaginen el alcance que La Roca podría tener si realmente su iglesia, su comunidad de Roca Central, Oriente, Sur, todas las rocas, fueran uno. ¡Wow! ¡Wow! Y el ser uno no simplemente significa ser amigos, ser cuates. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Un chócalas y Dios te bendiga. Y hasta el próximo domingo, otra vez, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No. De la misma forma que Jesús volteaba hacia el Padre, se deleitaba su presencia, lo amaba, lo contemplaba, de esa misma forma debes tú tener comunión con tu semejante. Debes contemplarlo, debes amarlo, debes pasar tiempo con él, debes conocerlo, porque no puedes amar algo que no conoces. Eso es un hecho. Mateo 25:40, por favor. Amén. Jesús hablando nos dice, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste.
Entonces ya también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuando amamos a mi semejante, estamos amando a Cristo. Cuando nos preocupamos por mi semejante, cuidamos de él, estamos cuidando a Cristo. Cuando disfrutamos la compañía de mi hermano en la iglesia, estamos disfrutando la compañía de Cristo. Cuando servimos a alguien, estás besando los pies de Cristo. Cuando te niegas y prefieres el bien de otro antes del tuyo, le estás dando la preeminencia, le estás dando el primer lugar a Cristo que mora en ese hermano. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Solamente de esa forma podemos llegar a ser uno como el Padre y Jesús lo han sido por toda la eternidad. En comunidad es como Jesús trabaja en nosotros. Somos construidos en comunidad. ¿A qué me refiero? No se trata del llanero solitario, que me voy a mi casa, ahí estudio, ahí tengo mis devocionales y a la iglesia no voy porque no me cae bien, bola de hipócritas. No, no se trata de eso. ¿Cómo puedes realmente perdonar a alguien si no te irritan, si no te han lastimado? ¿Cómo puedes realmente servir al Señor, como lo hemos dicho, en otra persona, si no sirves en la iglesia? En comunidades como el Señor nos va formando, nos pone a un hermanito que si el Señor sabe que mi carácter es en lo que yo estoy trabajando, ¿con qué crees que te va a probar? Con alguien que te esté irritando. Si tú tienes ahí alguna dificultad con alguna tentación, algún pecado, el Señor no te pone tentación, Él te da la salida, pero realmente permite que pases por ahí para que realmente pongas en práctica eso que dices que has aprendido del Señor. Y eso lo hacemos en comunidad. Es en comunidad, en vida en la iglesia, la única forma en la que nosotros podemos crecer y madurar como discípulos de Cristo. Solamente en comunidad. Y podemos identificar 4 tipos de comunidad. La comunidad más cercana, tu familia. La primera responsabilidad que como varón tienes. Había comentado que el Señor me mostró eso. ¿Cuál es mi responsabilidad ante mi familia con Dios? Debo instruirlos en la palabra de Dios. Pero si tú estás aquí porque eres mamá soltera o porque tu esposo no complete tu fe, pues tampoco hay pretexto, porque déjame decirte que en la Biblia Pablo nos habla de un personaje a quien le escribió 2 cartas, que es Timoteo, y nos habla de su familia. Nos dice que su mamá y su abuela, Loida y Eunice, fueron quienes lo instruyeron en la palabra de Dios. Y déjame decirte que Loida, Eunice, sí eran creyentes, pero el papá de Timoteo era un griego. Él no creía. Y por la fe que su mamá y su abuela tuvieron en el Señor Jesucristo, le instruyeron de la palabra. Entonces también no te salvas. Debes hablar de la palabra de Dios a tu familia. El segundo nivel de comunidad es nuestra iglesia. Es aquí donde estamos,
en familia de Cristo. Pero, como muchos suelen decir, a los amigos los escoges, pero con la familia no se puede. Y tal parece que muchas veces aplica también en la iglesia. En la iglesia, nuestro Señor también la utiliza como instrumento, ya hemos dicho, para prepararnos, para moldearnos, para capacitarnos en la tarea que debemos hacer. Es también en la iglesia donde encontramos amigos, donde encontramos apoyo. El siguiente nivel de comunidad que encontramos dentro de nuestra vida cristiana es el ministerio, en donde el Señor pule nuestros dones, nuestros talentos para que le sirvamos y le demos gloria y honra. Y el cuarto nivel de comunidad es el mundo. ¿Cómo debes, como hijo de Dios, comportarte en el mundo? Dando buen testimonio y hablando de su palabra, de esa forma. Y es en comunidad, como Cristo, como Dios, forma nuestro carácter. Y vamos a pasar a la tercera C, carácter. ¿Alguien aquí es perfecto? No, nadie lo somos. Somos unos pecadores, arrepentidos, eso sí, pero a fin de cuentas pecadores, imperfectos. Pero, si has puesto en tu vida a Cristo en primer lugar, Cristo es lo primordial en tu vida. Y ese amor que profesas por Cristo, el ponerlo en primer lugar, lo reflejas en tu relación con tu iglesia, con tu comunidad, con tus semejantes. ¿Qué tipo de carácter es el que deberías reflejar? Si en ti reside el Espíritu Santo y eres reflejo de su gloria, si realmente estás cumpliendo con eso de poner a Cristo en primer lugar, deberías reflejar el carácter de Cristo, que es la única persona que realmente ha sido perfecta. Para poder entender un poquito más acerca del carácter, vamos a recordar a Saúl. ¿Quién fue Saúl? ¿Perdón? El primer de Israel. ¿Quién escogió o quién dijo que debía haber un rey en Israel? El pueblo, exactamente, no fue voluntad de Dios. El pueblo dijo, todos tienen reyes, yo también quiero un rey. Y empezó Saúl a caminar como rey y no empezó mal, pero hubo un problema en él. ¿Qué fue lo que le falló? Exactamente, desobedeció, hizo las cosas a su manera, su carácter no era el adecuado para Dios. En cambio, Dios escogió a un rey que era conforme a su corazón, que tenía un carácter que sí realmente Dios decía, wow, ese es el bueno, que fue David. Y como veíamos en el versículo inicial, conforme a la integridad de su corazón, lo escogió. Actualmente vivimos en un mundo en que nos importa más lo que sabes, lo que tienes, que lo que eres. Hay muchas iglesias en las que cuando hay una posición para pastor, revisan un currículum. Y es sobre ese currículum donde deciden, bueno, sí y no. Y todavía el que se postula dice, ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuál va a ser mi salario? Se ha llegado al punto en el que no se preocupa realmente cómo eres, cómo reaccionas en las situaciones difíciles, cómo cuando las circunstancias se oprimen, quién eres tú en realidad. Y eso es bien importante, cuál es el carácter que tienes y cuál debe ser el carácter que debemos reflejar. Habíamos dicho, el carácter de Cristo. ¿Y cómo es que formamos el carácter de Cristo en nosotros? En primer lugar, la comunión que guardas con Dios. Y estamos viendo en cada uno de estos elementos que lo primordial, lo fundamental es la comunión que guardas con Dios, la relación que tienes con Él. Si yo te preguntara cuál es el secreto del secreto, ¿qué es? La relación que debes guardar con Dios, la comunión, de ahí reside todo, como habíamos visto con nuestro Señor Jesús. Cuando tú tienes una comunión con Dios, cuando guardas esa relación íntima, personal, de amor continuo con nuestro Señor,
es obvio que Él te va a transformar. Él va a cambiar tu vida. Si tú eres un enojón que no perdonabas, Él te iba a dar amor para que amaras y perdonaras. Si estás en una circunstancia difícil, estás tocando fondo, Él te va a dar ese gozo, el pensar en Jesús, en lo que sufrió por ti, y esa va a ser tu motivación para salir adelante y no tirar la toalla. Todo reside de la comunión que guardes con Dios, hermano, y ese es el mensaje que hoy quiero darte. Todo depende de la comunión que guardes con Dios. Dios también utiliza las circunstancias por las que atraviesas en tu vida para moldear tu carácter. Hay circunstancias positivas y que más quisiéramos que todas fueran así. Tuvimos hace un momento un tiempo de alabanza precioso, sentimos cómo el Espíritu de Dios se movió en medio de la alabanza, sentimos cómo fuimos tocados por el Espíritu de Dios y ese sentimiento te llega a transformar. Cuando tienes un problema de salud, cuando estás enfermo y no la ves, tienes cáncer y el Señor te cura, wow, esa circunstancia también cambia y forma tu carácter. Y quisiéramos que todas las circunstancias que utiliza Dios para formar nuestro carácter sean así. Pero también existen circunstancias negativas que Dios permite que pasen en tu vida para formar tu carácter. Puede ser. Estas pruebas negativas pueden ser dificultades, enfermedades, pueden ser pérdidas de algún familiar, puede ser muchísimas cosas que te hacen recordar, como habíamos dicho solamente hace un ratito, que en estas circunstancias es cuando recuerdas que hay un Dios y volteas a Él. Pero hay una prueba que también pone el Señor. Cuando Israel, después de salir de Egipto, anda vagando por el desierto, ellos tienen hambre y le piden al Señor, más bien, le reclaman a Moisés: oye, ¿para qué nos sacaste de allá? Estábamos bien, éramos esclavos, pero teníamos que comer. Y aquí andamos vagando y no hay nada que comer. Entonces el Señor les envía maná y les da una instrucción específica. Deben recoger solamente lo que van a consumir en el día. Y así fue. Todos los días no les faltaba la comida al pueblo de Israel. Pero la prueba es esta. Y así dijo el Señor: para que yo los pruebe. La prueba de Dios consistió en que a su pueblo le dio comida, a que a su pueblo en el día, en el desierto, con columna de nube, les daba sombra y los guiaba. En la noche, con el frío, con columna de fuego, les daba calor. Estuvo con él, con su pueblo todo el tiempo. Les proveyó de comida, les proveyó de ropa, les proveyó de calzado, les dio todo. Y en eso consistía la prueba, en saber si realmente lo amaban y no llegaban a acostumbrarse a la presencia de Dios y a dar por obvio que Él tenía que proveerles todo. Y de esa forma también Dios te puede probar, dándote todo para determinar si realmente estás con Él por amor y no te acostumbras a su presencia. De esa forma también nuestro Señor prueba nuestro carácter, lo va formando. Ahora, aquí quisiera hacer una aclaración importante hablando de las pruebas. Henry Blackaby, el autor de Mi experiencia con Dios, que si lo has tomado, wow, es un estudio muy buenísimo que nos ayuda a entender qué es lo que Dios pide de nosotros. Blackaby escribió lo siguiente: cada generación tiene algún detalle, algún arquetipo, alguna cuestión que lo hace distintiva de otros. Por ejemplo, nuestra generación actual, cuando estamos hablando de pruebas, lo que muchos dicen en otras partes, gracias a Dios aquí no, es que estamos siendo atacados por el enemigo. Si estás enfermo, te está atacando el enemigo. Si no salió de tu negocio, es un ataque del enemigo. Y que tenemos que hacer una liberación, hay que hacer no sé qué tanta cosa. Lo que Blackaby dice que debemos hacer para determinar si es un ataque, que muchas veces no es, o simplemente es otra cosa permitida por Dios, es lo siguiente. Número 1,
¿Estás dentro de la voluntad de Dios? Esa comunión que guardas con el Señor, reflejada en la vida en comunidad que tienes en iglesia y que te está formando tu carácter a la imagen y semejanza del de Jesucristo. ¿Estás en esa voluntad de nuestro Señor o estás haciendo tu voluntad y por eso las cosas no salen como tú las quieres hacer? Número 2, ¿tienes un pecado no confesado? ¿Estás haciendo algo que no debes hacer y eso sea la causa de lo que te está aconteciendo en tu vida? Y número 3, ¿no es acaso esto que estás viviendo parte de la provisión de Dios? ¿Es algo que Dios está utilizando para formar tu carácter? Eso es lo que debemos tomar en cuenta para no estar cayendo en esto de que estamos en ataques del enemigo ni nada de así. Y finalmente, algo que ayuda a formar tu carácter son ciertas disciplinas espirituales que nosotros debemos estar cumpliendo. ¿A qué me refiero? Tenemos en la parte de atrás un tablero. En ese tablero se está llevando un estudio estadístico acerca de ciertas disciplinas espirituales que como iglesia debemos estar cubriendo, que es oración, evangelización, comunión, memorización de la palabra, y etcétera. Cuando tú tomas esto en cuenta y dices, Señor, quiero conocerte. Nuestro objetivo como hijos de Dios es conocer a Dios. Y la mejor forma de conocerlo es a través de su palabra. Punto. Tú puedes poner a un ateo a orar 20 horas y no va a conocer a Dios. ¿Por qué no? La única forma en la que podemos realmente conocer a Dios es a través de su palabra. Entonces, debemos ejercer ciertas disciplinas espirituales en nuestra vida para poder lograr esto, conocer a Dios. Esas disciplinas son oración. ¿Estás tomando tiempo en oración con Dios? 5 minutos, 10 minutos, solamente a la hora de la comida, cuando te acuestas. ¿No puedes orar ni una hora con tu Señor? ¿Estás memorizando su palabra? ¿Estás guardando su palabra en las tablas de tu corazón? ¿Estás teniendo comunión con el Señor? Debo ser sincero, es difícil, sí, porque te da flojera, te da pereza, hoy no quiero. Pero es en esos momentos donde debes cargar tu cruz, debes negarte a ti mismo y decir, sí Señor, tengo flojera, tengo pereza, pero voy al encuentro contigo. Tengo una cita contigo, no puedo faltar. Esas disciplinas también van a formar tu carácter, van a moldear tu vida. Ahora, cuando tienes a Cristo en primer lugar en tu vida, cuando tienes comunión con tu Señor, cuando es lo primordial en tu vida, y eso lo reflejas en comunidad, en iglesia, tus relaciones horizontales dan evidencia de tu relación vertical. La forma en la que te relacionas con tus hermanos dan testimonio de cómo te estás relacionando con Dios. Y es en comunidad como el Señor va a estar formando tu carácter. Y cuando el Señor encuentra a una persona que ha cumplido con esto, le hace una convocatoria. Es convocado para darle un propósito a su vida, para servirlo. Le da un llamado a esa persona que ha cubierto estos pasos hasta el momento. Ahora es bien importante tomar en cuenta esto. El auténtico llamado a servir a Dios solamente viene de Dios. Cuando Dios hace un llamado a una persona, a esa persona también le da una visión. ¿Qué es lo que tienes que hacer por mí? Cuando una persona tiene una visión de algo que siente que va a hacer o quiere hacer por el Señor, pero no recibe un llamado auténtico, eso se llama ambición. Y puede haber una mezcla de esto. Puedes tener un llamado auténtico, una visión que el Señor te ha dado de qué es lo que quiere que hagas en su obra, pero también puede haber algo que tú le estás metiendo de tu cosecha. Puedes decir, el Señor me ha llamado
abrir una iglesia, pero no una iglesia cualquiera, una mega iglesia, por lo menos de 1000 para arriba. Eso es lo que el Señor me ha llamado a hacer. Cuando pasa esto, el Señor también utiliza circunstancias en tu vida para ir limpiando tu corazoncito. Eso lo podemos ver en la vida de José y de Moisés. Ellos tuvieron un llamado, pero Dios tuvo que darles ahí alguna lijadita, algunos golpecillos para realmente limpiar el corazoncito y darles el sentido adecuado a ese llamado. Muchas veces en la vida en iglesia tenemos la necesidad de que alguien esté sirviendo en algún ministerio. Nos hacen falta maestros en la escuela, nos hace falta hermanos que toquen en alabanza, nos hacen falta hermanos que estén yendo a hospitales, que estén yendo a cárceles. Un error que no debemos tomar acerca del llamado cuando eres convocado con Dios es no autoimponerte, decir, bueno, no hay maestros, yo creo que puedo, yo lo hago. Es más, yo me tomé un curso en Appen, tomé 3 niveles y yo creo que soy lo suficientemente capaz para dar clases allá mejor que cualquier otro. No, es un error eso. Recordemos a la familia de Coré. ¿Recuerdan qué es lo que pasó con la familia de Coré? Coré, los cuatitas, era la familia de la tribu de Leví que tenían como tarea, cada vez que se desarmaba todo el tabernáculo, la chamba de los cuatitas, de los hijos de Coré, era cargar todo. Y esa era su chamba, lo desarmaban y yo lo cargo nada más. Estuvieron vagando 40 años en el desierto. Entonces imagínense 40 años de ver qué es lo que hacían los sacerdotes, Aarón y todos sus hijos. Todos los ritos que hacían, pues los hijos de Coré ya se los habían aprendido. Y llegó un momento en que dijeron, oye Aarón, se jalaron a 250 príncipes de ahí, gente importante, dijeron, ellos también son hijos de Dios, también son sus santos y sabemos qué es lo que tienen que hacer. Después de tanto tiempo que los hemos visto, pues sabemos de qué se trata todo esto. Pues nosotros también podemos ser sacerdotes. Se autoimpusieron a esa tarea que no fue designada para ellos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Dios les dio chicharrón y literal quemó a esos 250 que estaban ejerciendo las labores de sacerdocio que no les correspondía, y a toda la familia de Coré fue tragada y llegaron vivos al Seol. Entonces no debemos autoimponernos. Otra cosa que no debemos hacer en estas cuestiones de los llamados es hacer lo que sucedió con Saúl, como platicamos hace un momento. El pueblo impuso a Saúl, él pidió a Saúl. Entonces puede pasar que tenemos ahí un puesto en la escuelita bíblica y tenemos a la hermana Patti, que va al CTC y le gustan mucho los niños. Y como no hay otro lado a donde voltear, decimos, manita, pues échanos la mano. No es un llamado dado por Dios, es un llamado dado por los hombres, y como hemos visto con Saúl, las consecuencias que puede traer pueden ser catastróficas. El único llamado real es el que Dios hace. Ese es el único llamado que podemos tomar en cuenta, el llamado que Dios hace. Cuando Dios te ha llamado a servirle, llegas al momento en el que yo estuve en el proceso, en cada una de las etapas del proceso que fui viviendo en el tiempo que he llevado a servir al Señor. Decirle al Señor, bueno, Dios, aquí estoy, te he obedecido, he hecho caso a tu mandato, he procurado tener una relación, una comunión contigo, he procurado manifestarla con mis semejantes, me has llamado, aquí estoy, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? También la comunión que tiene con Dios
es lo que va a hacer que Él te dé las competencias necesarias para llevar a cabo ese llamado que Él te hizo. Cuando estás en comunión con Dios, Él te va a dar esos conocimientos, esas habilidades, esa pericia, esa experiencia. Todo eso te lo va a dar Dios para que puedas servirle de manera adecuada. Esto implica que debemos conocer, debemos usar correctamente la palabra de Dios. Recordemos a Esdras. Esdras es un personaje muy especial que tuvo una tarea muy importante que hacer en el reino de Dios. Y nos dice el Señor acerca de Esdras que él había preparado su corazón. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para cuestionarse, hacer preguntas acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es eso que el Señor me está diciendo? ¿Qué significa esto que el Señor me está escribiendo en esta palabra? ¿Para qué me va a servir? Esdras inquiría la ley de Dios, se preguntaba acerca de ellas y la cumplía. Una vez que respondía esas preguntas, ¿qué me dice? ¿Qué me quiere decir? ¿Para qué me sirve? Una vez que las respondía, las ponía en acción. Y finalmente enseñaba a Israel sus estatutos y decretos. Dios te da las competencias siempre y cuando prepares tu corazón y tengas una comunión con Él. Otro par de personajes que podemos darnos cuenta cómo Dios te capacita para las tareas que debes cumplir son Bezalel y Aholiab. Vamos a Éxodo 31, por favor. Como hemos visto hasta ahora, el deseo de Dios es tener una relación, una comunión con su pueblo. Después de que Adán y Eva pecaron y se rompió esa relación que tenían con Dios, la primera manifestación del deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo fue el tabernáculo. Y a Bezalel y a Aholiab les dio la labor de construir ese tabernáculo. Éxodo 31 nos dice: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas y en artificio de madera para trabajar y en toda clase de labor. Y he aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Cuando estás en comunión con Dios, Él te capacita, Él te da la experiencia, las habilidades, la pericia para hacer la labor que te ha encomendado en ese llamado, en esa visión que te ha dado. Dios hace la obra. Lo importante, lo fundamental es la comunión que tengas con nuestro Señor. Y hasta aquí hemos visto 5 Cs. La primera es Cristo. Cristo es primero. Debe ser lo primordial en tu vida, debe ser el primer lugar en tu vida, debe ser lo más importante en tu día a día. Debes tener esa comunión que Jesús tenía con su Padre. Día a día debes voltar hacia el Señor, debes disfrutar de su presencia, debes contemplarlo, debes amarlo, debes gozarte con Él.
La segunda C, comunidad. Esa relación que guardas con Dios se manifiesta, se evidencia con la relación que tienes con tu comunidad, con tu iglesia. Si hay problemas en esa relación, simplemente evidencia que hay un problema en la comunión que tienes con nuestro Señor. La tercera C es el carácter. Dios busca a hombres y mujeres que tengan un carácter conforme a su corazón. Que ese carácter sea lo más parecido al carácter de Jesucristo. Y esto es posible solamente cuando tenemos comunión con Cristo. Él hace la obra y puede transformar tu vida, puede transformar tu carácter por completo. Cuando pasa esto, Dios te va a hacer un llamado, Él te va a convocar a servirte. Va a poner en ti una visión acerca de la obra que está haciendo alrededor tuyo y te invita a unirte, como vimos en eso de mi experiencia con Dios. En eso consiste el llamado, en la invitación que te hace Dios a unirte a su obra, a servirle. Y Dios te da las capacidades, las pericias, las habilidades para poder llevar a cabo esa obra que te ha encomendado. Pero como hemos visto, lo indispensable es la comunión que guardes con nuestro Señor. Ahí reside todo. Y la última C es la continuidad. El Señor nos ha llamado a que hagamos discípulos a todas las naciones. Debemos reproducirnos en un discípulo y que ese discípulo a su vez se reproduzca en más discípulos y dar continuidad a la obra que Dios está haciendo y que estará haciendo por todos los tiempos. Esa es la sexta C. En este momento, hermano, que hemos visto estos elementos que pueden ayudarnos a que realmente nuestra vida sea fructífera, que realmente podamos llevar fruto al 100, al 60 o al 30, quiero preguntarte, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Cuál es la calidad de relación que estás llevando con nuestro Señor? ¿Realmente Dios está siendo el primero en tu vida? ¿Le estás dando la preeminencia, la importancia, el lugar que le corresponde al Señor en tu vida? ¿O hay algo o alguien que está ocupando ese lugar? Si estás teniendo problemas, si estás teniendo dificultades, tal vez se deba a eso, a que no has puesto a Dios en el lugar que le corresponde. ¿Realmente qué tipo de vida cristiana estás llevando? ¿Realmente qué tipo de hijo estás siendo? Nosotros podemos, de cierta forma, evaluar nuestro comportamiento, cómo somos, a través de la relación que guardamos con nuestros semejantes, con la comunidad. Y si hay alguien con quien estás enojado, si hay alguien a quien no has perdonado, si hay alguien con quien tienes dificultades, eso simplemente nos indica que tu relación con Dios no está bien. ¿Cómo es tu carácter? ¿Estás esforzándote porque día a día, de gloria en gloria, seas transformado a semejanza de Cristo? ¿Realmente estás dejando que Dios obre en tu vida y que forje el carácter que Él requiere en ti? ¿Estás en ese proceso de permitir que Dios te esté formando, que esté trabajando en tu vida? Si has hecho esto, quiero preguntarte, ¿Dios ya te ha convocado?
¿Ya te ha puesto Dios un llamado? ¿Ha puesto en ti una visión de lo que quiere que hagas para Él? ¿Has respondido a ese llamado? Dios es fiel. Dios es fiel. Y sus propósitos, Él los va a cumplir. Y si te ha dado una visión, un llamado, para que hagas algo que está dentro de los planes perfectos de nuestro Señor, Él lo va a hacer. Puede variar el tiempo, puede ser utilizar a otras personas, pero Dios va a hacer esa obra. Pero si no estás haciendo caso a ese llamado, te estás perdiendo la bendición. Y estás permitiendo que Dios esté dándote las competencias que necesitas para cumplir con esa tarea. Y finalmente, ¿estás haciendo un discípulo por lo menos? ¿Un discípulo por lo menos estás haciendo? En cada nuevo llamado que el Señor me ha dado, desde la primera vez que Él me llamó a servirle, le dije, sí, Señor, yo voy. A donde tú quieras, yo voy. Pero simplemente ven conmigo siempre. Lo que tú me digas que haga, yo lo voy a hacer. Que me voy a China, pues me voy a China, Señor. Pero por favor, ven conmigo, no me dejes. Y esto que he platicado en este día es lo que el Señor me ha mostrado, que como hijo de Dios debemos estar cumpliendo para realmente ser usados conforme a su propósito, para que realmente le demos a Él la prominencia, la gloria y la honra en todo lo que nosotros hagamos. Porque finalmente esto que hacemos es su obra. De la misma forma que Jesús no hablaba sus palabras, que no hacía sus obras, que no enseñaba nada de Él, sino que era del Padre, todo lo que podemos hacer en este mundo no es de nosotros, es de Él. La gloria es para Él, la honra es para Él. Y es indispensable que el mundo conozca a Dios. Y no hay otra forma en la que podamos o pueda lograrse esto, sino es con el compromiso que hagas de corazón de servir a Dios, de levantarte de esa silla y hacer caso a ese llamado que Dios ya te hizo, porque estoy seguro que Dios ya te ha hecho más de un llamado. Y no lo has obedecido por temor, por miedo, por no querer dejar tus comodidades, tus lujos. Le has dicho no al Señor. Pero ya basta, hermano. Ya basta. Cuando el Señor me llamó, tuve mis dudas. Yo trabajaba en un laboratorio de certificación de calidad, un laboratorio transnacional, no era mal lugar para trabajar. Los sueldos no eran nada malos. Y no te niego, cuando me hizo el llamado para servirlo y dejar ese trabajo, sí tuve una inquietud de decir, bueno, Señor, ¿de qué voy a vivir? No te lo niego, esa fue mi primera inquietud. Pero recordé el compromiso que había hecho con Dios de decirle, sí, Señor, a donde me digas, yo voy. Luego recordé y dije, Señor, perdóname por haber dudado, pero yo voy. Déjame decirte, hermano, que han sido 2 años y medio. Los mejores de mi vida. Lo mejor de mi vida. Me ha hecho valorar la familia que Dios me dio. Mi esposa, mis hijos. En todo momento me han acompañado. Dios ha respaldado. Yo te digo, hermano, que no sé si para el día de mañana tengo que comer,
pero tengo la seguridad de que Dios va a poner un plato de comida en mi mesa el día de mañana. No sé a dónde me va a llevar Dios en ese proceso de obediencia. Ya no sé, realmente, siempre recuerdo, si soy fiel en lo poco, Señor, y me da otro llamado. Esto es no mucho, Señor. Y nuevamente, pues te soy fiel, Señor, yo confío en ti y me da otro llamado. Y realmente no sé a dónde me va a llevar. Pero lo que sí estoy seguro es que voy a ir de la mano de Dios. Y donde Él me ponga, voy a hacer lo mejor que esté en mí para servirlo, honrarlo y darle gloria. Eso es lo que puedo decir, hermano. Y esta confianza que tengo, gracias, Señor. Esta fe que deposito en mi Señor, de decirle, sí, Señor, cuando tú me digas, yo voy. Es por la comunión que tengo con Él. No me glorio de eso, pero simplemente he entendido que todo lo que soy, que todo lo que tengo es de Él. Nada me pertenece. Simplemente he entendido que esta vida, ese tiempo que estamos aquí, simplemente me está preparando para lo que voy a hacer cuando esté en su presencia. Simplemente he entendido realmente lo que Dios me ha llamado a hacer, que es su siervo, que es su esclavo. Y si estoy esforzándome por que mi familia le agrade a Dios, por cumplir mi tarea como líder de mi casa, si me estoy esforzando porque muchos niños puedan ser alcanzados a través del Ministerio de Alabanza, si me estoy esforzando porque la iglesia de la Roca Oriente sea una iglesia fuerte, es porque es lo que tengo que hacer. Soy un siervo inútil y es lo menos que tengo que hacer. He entendido que todo lo que el Señor ha puesto en mi mano tengo que hacerlo según mis fuerzas y que todo debo hacerlo como para el Señor. Y esta confianza que el Señor ha puesto en mí, esta fe simplemente reside del esfuerzo que hago por decir, por negarme a mí mismo y decir, Señor, tengo sueño, pero te busco. Señor, hoy no quiero leer tu palabra, pero la voy a leer. Y no me glorio en nada de eso, hermanos. Simplemente quiero hacerte entender que Dios puede usarte de una forma increíble. No te imaginas lo que puede hacer Dios a través de tu vida. Impactar a un mundo perdido solamente si lo buscas. Solamente si te esfuerzas por decirle, Señor, aquí está mi vida. Ya no voy a correr más. Ya no voy a ocultarme más. Aquí está mi vida, Señor, es tuya, te la doy. Y haz con ella lo que te plazca. Solamente no me dejes solo. Esté conmigo siempre, Señor, por favor. Y perdón por las lágrimas, pero realmente no sabes de lo que te estás perdiendo por no darle tu vida al Señor. Realmente no sabes todo lo que te estás perdiendo por no rendirte completamente al Señor y decirle, aquí estoy. Que el dinero, que las comunidades no importan nada, no valen nada, con el hecho de saber que estás cumpliendo con el Señor y que te está usando para que muchas almas no se vayan al infierno. Todo lo que este mundo te ofrece no es nada comparado a la llenura del Espíritu Santo cuando te das cuenta que lo que estás haciendo no es en balde y que el Señor está utilizando tu vida para que muchas personas tengan un encuentro con Él. Gracias a Dios por esta iglesia de la Roca. Gracias a Dios por todos los líderes que se han esforzado y han entendido también este llamado que les ha dado el Señor. En Roca Oriente estamos, gracias a Dios, trabajando desde hace años 7 meses para gloria y honra de Dios. Dios formó un equipo increíble de liderazgo. Realmente el que menos hace ahí soy yo, honestamente. Pero
La gloria sea para Dios, y muchas familias están encontrando en esa iglesia, en esa familia, un lugar en donde poder conocer a Dios. Para gloria y honra de Dios, también Roca Oriente está comenzando ya con una misión. Ya hicimos prácticamente un año y un poquito más en Soquiapa. La hermana María Luisa, que andaba por aquí, el día de ayer estuvieron en una campaña médica ya. Y mucha gente también en Soquiapan está comenzando a conocer al Señor. Y realmente nosotros no hacemos nada. Todo es la obra del Señor. Simplemente Él necesita a personas comprometidas que decidan conocerlo, que decidan buscarlo, que decidan ponerlo en el primer lugar en sus vidas, que lo amen incondicionalmente, de la misma forma que Él nos ha amado, que dio a su Hijo. Prefirió dar la vida a su Hijo que perder una eternidad de nuestra presencia. Hermano, ya deja esa silla. Ya deja esa silla. Y es caso ese llamado que el Señor te ha dado. Es lo máximo dar vida al Señor. No tiene comparación. Y yo sé que aquí hay muchos hermanos que el Señor les ha hablado, y sé que ya hiciste un compromiso con Él de decirle en esta fecha. Recuerda que el Señor nos ha llamado a que nuestro sí sea sí y no, no. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Y me da gusto estar en esta casa. Cuando llegamos, recordamos tantas cosas. El Señor nos hizo vivir en este lugar. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Y si me permiten, pues, despedirnos en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, bendecimos, Señor, y agradecemos enormemente que sea nuestro Dios, Señor. Gracias, Padre, por fijarte en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, nos tomaste en cuenta, Señor. Y estamos aquí no porque nos hayan invitado, porque era domingo y teníamos que venir a la iglesia. No, Señor, estamos aquí porque es tu voluntad. Y estamos aquí, Padre, porque nos has llamado, nos has comisionado para que hagamos tu labor, Señor, y que te demos fruto. Porque ese fruto va a glorificar al Padre. Te pedimos perdón, Señor, si no te hemos dado el lugar que corresponde a ti. Te pedimos perdón si te hemos pasado a un segundo o tercer término, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por no darle la importancia que mereces, Padre.